Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Perfect World, que la disfruten. Capítulo 71, Belleza. Los grandes ojos del pequeño eran brillantes y su ropa de piel de bestia estaba gastada. Tal timidez y simplicidad hizo sonreír a este grupo de personas. El hermano menor es tímido, muy lindo. La protagonista rió suavemente. Una ondulación circuló dentro de sus pupilas, y sus pestañas temblaron. Su encantador rostro blanco puro brillaba mientras parpadeaba con un brillo emocionalmente conmovedor. El pequeño se rascó la cabeza y se rió tontamente sin decir mucho. Airibol, que estaba a su lado, parecía aún más tonto, como una bestia poco inteligente que sin vida puso sobre su hombro. Hija, realmente no eres tan simple. Mirando las manchas de sangre en tu cuerpo, deberías haber matado a muchas aves viciosas y bestias feroces, ¿verdad? La mujer mayor habló, y los símbolos plateados en sus ojos parpadearon con una luz profunda e insondable, haciendo que la gente se estremeciera. Ese derecho. Es muy peligroso en las montañas y son tan crueles. Solo pude luchar pasivamente. El pequeño asintió cuidadosamente. Pequeño hermano menor, ¿has estado separado de tu abuelo por varios días? De lo contrario, ¿cómo se puede usar así la ropa de piel de bestia? La protagonista rió ligeramente. El brillo dentro de sus ojos parecía de ensueño y era tan bonito que hizo temblar los corazones de las personas. Incluso las expresiones de las personas a su lado cambiaron. El abuelo me trajo aquí para entrenar. Dijo que solo podía depender de mí mismo durante este viaje severo y duro. Si mi vida no estuviera en peligro, no le importaría. El pequeño parecía ser extremadamente honesto, como si no ocultara nada. Los corazones de todos en el grupo temblaron. No importa cómo lo mires, cualquier persona que se haya atrevido a llevar a un niño a un viaje a este gran páramo para llevar a cabo un entrenamiento tan cruel debe ser un experto de ultra alto nivel. Los ojos de la anciana eran plateados, y los símbolos giraban como el flujo y el reflujo del sol y la luna. Su aura era muy poderosa. Ella asintió porque todos los discípulos destacados de varios nobles tenían expertos terroríficos que los acompañaban mientras entrenaban. Excepto, dejar que un niño viaje solo a un páramo tan aterrador mientras lucha contra pájaros viciosos y bestias feroces todavía era muy raro. Un hombre de mediana edad asintió y dijo: en los últimos años, hubo algunos niños que superaron a los normales que salieron de este vasto terreno. Sin la supervisión de un anciano, atravesaron cientos de miles de li en el vasto páramo mientras luchaban contra todo tipo de pájaros viciosos y bestias feroces antes de regresar con éxito a sus clanes. Claramente, este grupo de personas no era simple. Aunque el pequeño actuó de manera muy simple, no le creyeron por completo, ya que todos eran muy astutos. Hermano menor, no deberías ser uno de esos genios que deforman el cielo, ¿verdad? Recorriste cientos de miles de li del gran páramo sin la protección de los adultos. La mujer bonita e ingeniosa se rió mientras hablaba. Ella jugaba con su largo cabello negro y revelaba a su hada como orejas blancas. Fue una acción tan pequeña, pero conmovió muchos corazones de los espectadores. Atravesando cientos de miles de li solo, son realmente fuertes. ¿No tienen miedo de toparse con ningún descendiente arcaico? El pequeño chico sorprendió abiertamente y dijo. El grupo de personas miró a cada uno en la creencia de sus palabras porque esos pares de ojos eran tan puros que no contenían una pizca de impureza. Naturalmente, pudo obtener fácilmente una impresión favorable y la confianza de la gente. Un niño capaz de atravesar 100.000 li de una montaña salvaje solo. ¿Qué tan sorprendente fue eso? ¿Cómo podrían encontrarse al azar con una persona así? De repente, la joven se movió. Su ropa blanca revoloteaba mientras sus caderas se retorcían. Todo su cuerpo se acercaba como un delicado sauce. Con su brazo de jade blanco puro, golpeó al pequeño. El pequeño lo que sorprendió. Hablaban tan bien, pero ¿cómo podían actuar de repente? Sin embargo, reaccionó a la velocidad del rayo. Durante los últimos 2 años, siempre estuvo luchando contra el poder celestial de la naturaleza, como ser bautizado dentro de un torrente de montaña y luchar ferozmente con pájaros feroces. Tan pronto como se movió, su temperamento cambió por completo. Los rayos de luz dentro de los grandes ojos del pequeño chico eran como 2 antorchas aterradoras. Su figura parecía una grúa extendiendo sus alas mientras dibujaba una hermosa trayectoria. Su brazo derecho estirado hacia adelante. Con un sonido pen, agarró ese brazo brillante y luego lo arrastró ferozmente, haciendo que la hermosa mujer tropezara y bajara su cuerpo. ¿Quién podría haber imaginado que una ola del brazo de este niño podría contener un poder divino tan impactante?
A esta temprana edad, sus grandes ojos seguían siendo tan inocentes, pero sus movimientos eran tan rápidos como los truenos. Todo esto sucedió extremadamente rápido. La figura del pequeño se volvió rápidamente y se quedó atascada a la espalda de esa hermosa niña. Con un sonido pen, su brazo izquierdo tiró de su cuello blanco como la nieve y de jade, y las puntas de sus dedos de la mano derecha se iluminaron. Los símbolos parpadearon y se presionaron contra su corazón, listos para penetrar en cualquier momento. Todos sus movimientos terminaron en el tiempo de una chispa, y se llevaron a cabo sin problemas. Lo rápido como la velocidad del rayo conmocionó al grupo de personas. ¿Qué tipo de posición tenía esta chica vestida de blanco? Sin embargo, en realidad sufrió una gran desgracia bajo las manos de un niño. Hermana mayor, ¿por qué querías lastimarme? La tierna voz del pequeño tenía una manera incomprensible. Sin embargo, sus ojos muy brillantes no miraban a la chica vestida de blanco sino a la anciana y a los demás. Su ropa de piel de bestia estaba gastada y cubierta de sangre de bestia roja. Incluso sus pequeñas manos contenían rastros de sangre seca. Mientras presionaba contra ese cofre brillante y blanco como la nieve, inmediatamente dejó algunas huellas de manos sucias. Además, ese cuello de cisne no fue la excepción, y tenía varias rayas de huellas negras en él, haciendo un claro contraste con esa piel suave como la nieve. No muy lejos, los pocos hombres jóvenes tenían una expresión peculiar, pero esa anciana dijo de una manera amable: «Hija, no tenemos malas intenciones». Shiu. Varios parches de símbolos aparecieron de la piel brillante de la niña vestida de blanco como un libro celestial. Se imprimieron densamente en el aire mientras envolvían todo su cuerpo en una luz espléndida. Como un pequeño pez, ella salió del control del pequeño. El corazón del pequeño se sorprendió. Esta chica era realmente extraordinaria. Como una cosa resbaladiza que no podía ser contenida en la mano, su exquisito cuerpo blanco como la nieve parecía ser tan ágil como un pez en el agua, y no podía ser capturado fácilmente. Ella nadó al instante. El hermano menor no es realmente muy simple. La joven se rió con genuino asombro, ya que fue atrapada por un niño en tan poco tiempo. Si la noticia de esto se extendiera, con su posición, sin duda provocaría cierta conmoción. Después del instante en que la hermosa niña nadó, el pequeño se relajó y no lo persiguió. Muy inocentemente, miró hacia ella y dijo: «Hermana mayor, ¿qué están haciendo?» Solo quería ver la fortaleza del hermano menor. De hecho es asombroso. Eres tan joven y ya sentí un potencial tan floreciente como el mar. La chica vestida de blanco asintió. Oh, entonces es así. El pequeño hombre mostró una sonrisa y se rió vergonzosamente y dijo: «Lo siento, hermana mayor». Todo el grupo miró hacia el pecho de la hermosa niña. La huella de la mano que estaba expuesta en su piel brillante era demasiado obvia, y su cuello blanco como la nieve también era el mismo. La bella mujer se rió y no se sintió incómoda o enojada en absoluto. Sus delicadas manos se rozaron suavemente, y después de que florecieron luces brillantes y colores vibrantes, todas esas marcas desaparecieron de inmediato. Soy Xia Youyu. Hermano menor, ¿cómo te llamas? Soy Xiao. El pequeño chico respondió bruscamente. Este nombre, todos estaban estupefactos. Tiene espíritu. Un muy buen nombre. Xia Youyu sonrió dulcemente. La anciana también mostró una sonrisa benevolente y dijo: «Hija, realmente no eres simple. Pase lo que pase, incluso si Youyu fuera menos cuidadoso, ser capaz de atraparla instantáneamente sigue siendo extraordinariamente sorprendente». Xia Youyu usó sus manos para recoger su cabello oscuro y brillante. Su rostro blanco y encantador, sus orejas que brillaban como un hada, y esos ojos vívidos la hacían parecer de otro mundo. La luz multicolor parparea en sus palmas y aparece una herramienta. Parecía oro pero no lo era, también parecía una roca pero tampoco lo era. Estaba grabado con tiras de líneas complicadas. ¿Qué es eso? Ese pequeño chico preguntó con curiosidad. Xia Youyu se lo entregó a sus manos y dijo: «Hermanito menor, protégelo bien. Cuando llegue el momento, entrégalo a tu superior y deja que te lleven al pabellón de reparación del cielo». Pabellón Eaven Mending. El pequeño chico estaba perplejo ya que no sabía qué tipo de lugar era ese. Entonces deberías haber oído hablar de la Academia Zulu 1, ¿verdad? Encuentran personas que persiguen la supremacía y reclutan a los genios de esta vasta tierra para mostrarles cómo cultivarse. El pabellón Eaven Mending, el Divine King Hall y algunas otras escuelas también son así. El pequeño pensó un poco y no hizo más preguntas. Expresó sinceramente su gratitud. La gente del lado estaba conmocionada.
Nunca podrían haber imaginado que Xia Youyu le daría a este talismán para chupar a un niño de aspecto salvaje, ya que este no era un artículo ordinario. Finalmente, el pequeño se despidió de ellos para expresar que iba a continuar fortaleciéndose. Se montó a horcajadas sobre el unicornio y atravesó la cordillera. Durante este curso de eventos, Airibol constantemente se golpeaba los labios sin vida y tenía ojos inexpresivos como una pequeña bestia de montaña ordinaria. Youyu, esta vez recibiste órdenes de viajar a la frontera occidental y solo tienes 8 talismanes contigo. ¿Esta fue la última y se la diste a ese niño así como así? Preguntó un hombre de mediana edad. Un joven suspiró. Una persona que tenga este talismán puede ingresar al pabellón de reparación del cielo, y eso significa que puede alcanzar los cielos con un solo paso. Obtendría prioridad en todo tipo de medicinas preciosas y métodos secretos de usar símbolos. Este talismán no tiene precio. Así es, Youyu, el clan de la lluvia de Stone Country quería el último talismán que tenías. Querían allanar el camino para su heredero extremadamente poderoso dejándolo entrar al pabellón Eaven Mending. ¿Ya no lo estás considerando? Preguntó el hombre de mediana edad. Con su posición y estado, está claro que el heredero no será tan malo, por lo que pasar la prueba del Eaven Mending Pavilion tampoco será un problema. La preciosa medicina que puede obtener este talismán, ¿le faltaría a su clan algo de eso? Xia Youyu se opuso. Este tipo de clan antiguo se preocupa por su cara, dijo la anciana. Entonces pueden buscarlo en otra persona. Me puse en camino hacia la frontera occidental y regalé todos mis talismanes. Xia Youyu se echó a reír. El hombre de mediana edad advirtió y dijo. Rain Clan es muy poderoso. No puedes ofenderlos fácilmente, especialmente en los próximos años. Están destinados a la gloria extrema, porque son la familia del tío de la madre de ese niño de la familia Stone. La anciana escuchó y frunció el ceño. Muy bien, iré a pedir otro talismán. Hay algunos reinos que no podemos ofender fácilmente. No importa que, ese niño en ese entonces es realmente complicado. Siento que si no actuara y la Academia Zulu lo encontrara, definitivamente lo arrebatarían. Si eso sucedió, Eaven Mending Pavilion lo lamentará. La chica vestida de blanco dijo. Buscar el huevo divino del arco iris del descendiente arcaico fue algo que decidieron hacer en el camino, pero fue el verdadero propósito de este viaje. ¿Es realmente fuerte? Una persona del lado preguntó. Su potencial es aterrador. Una ola de su brazo contenía al menos una fuerza divina de al menos decenas de miles de jin. Xia Youyu contuvo su sonrisa y dijo solemnemente. Tan joven pero su cuerpo ya contiene tanta fuerza divina. Ninguno de los otros podía creerlo, pero de repente entendieron por qué la chica vestida de blanco fue arrastrada tropezando y casi cayó al suelo. Wow, calculo que si este niño de aspecto simple no ocultara nada, un golpe de ambos brazos juntos generaría al menos una fuerza divina de 80 a 90 mil jin puramente con la carne. La anciana añadió solemnemente. ¿Qué? El grupo de personas gritó alarmado. ¿Cómo podría ser eso posible? 80 a 90 mil jin de fuerza divina con un movimiento de ambos brazos se acerca al punto de control del límite extremo para la prueba de una bestia arcaica viciosa para su juventud. Este es un genio absolutamente impactante que vale la pena arrebatar y cuidar. 1. Zulu en chino significa la búsqueda de la supremacía. Capítulo 72, saliendo del gran páramo. Una ola de un solo brazo tenía 40 a 50 mil jin de fuerza, y una ola con ambos brazos tiene 80 a 90 mil jin de fuerza divina. Esto era solo una estimación, y no era una descripción completamente precisa de la fuerza oculta del pequeño. Sin embargo, aún así, todavía era increíblemente asombroso e hizo que el grupo de personas suspirara infinitamente con admiración y arrepentimiento. La anciana frunció el ceño y sintió como si pasara por alto algo. Sus ojos parpadearon con símbolos plateados como un ilusorio río celestial. De repente, levantó la cabeza y disparó 2 rayos de luz atemorizantes de sus ojos. Cometimos un error. ¿Cómo cometimos un error? Un joven en el lado preguntó. La anciana sacó una cáscara de huevo lustrosa de su seno. Tenía rayas como arcoíris y motas de luz multicolor por todas partes, haciéndolo parecer tan exquisito como el jade. Fue precisamente esa pieza rota del huevo descendiente arcaico. Fui descuidado hace un momento, y me di cuenta justo ahora. Ese niño y la pequeña bestia de montaña en su hombro tenían un aura aparentemente familiar. Al principio, pensé que olían raro porque estaban teñidos en la sangre de muchas aves viciosas y bestias feroces.
Después de pensarlo detenidamente, ese debería haber sido el aura del huevo que nació el descendiente del dios arcaico. Todos los que escucharon estaban conmocionados. Eso no puede ser. ¿Ese niño se comió el huevo del descendiente del rey arcaico de Dios? Eso es demasiado aterrador. La boca de un joven era tan amplia que podía tragarse medio puño. Un niño de aspecto inofensivo en realidad actuó tan imprudentemente y se atrevió a viajar al nido del descendiente arcaico para robarle el huevo. El grupo de personas prácticamente no podía creerlo. Después de llegar a esta conclusión, todos quedaron sin palabras. Solo unas pocas personas creerían esta situación si alguien les dijera esto. No era más que un niño, pero en realidad se atrevió a entrar en el nido de un descendiente arcaico para crear un asunto tan sorprendentemente grande. Sus corazones simultáneamente se volvieron aprensivos, pero también se llenaron de arrepentimiento repentino. Sintieron una pena extrema ya que era un huevo del descendiente del pájaro divino. Mientras lo criaran y lo cultivaran, definitivamente podrían haber observado los secretos de la preciosa técnica del rey arcaico de Dios. Un huevo precioso como ese fue comido por un niño y una bestia de montaña así como así. ¿Qué pérdida fue esta? ¿Qué tipo de clan tendría un hijo que hiciera cosas como estas? Algo está mal. ¿Esa pequeña bestia de montaña también se comió el huevo del pájaro arcoíris? ¿Podría ser también extraordinario? Un hombre de mediana edad del grupo de personas interrogado. Los otros que escucharon esto se sorprendieron de repente. ¿Cómo podría una pequeña bestia de montaña ordinaria soportar la energía esencial de un descendiente arcaico? Inevitablemente sería golpeado hasta la muerte por su efecto. La pequeña bestia del tamaño de un puño, vi vagamente que la parte inferior de su pie era de color escarlata, dijo otra persona. La anciana estaba emocionalmente sorprendida, y como si pensara en algo, dijo. ¿Podría ser ese el legendario Zuyan? Según las leyendas, el descenso de esta bestia cruel traería inevitablemente el caos. El mundo entero caería en una calamidad de guerra, y la tierra se convertirá en un campo de batalla. Este fue un presagio horrible. Todos estaban estupefactos ya que inesperadamente conocieron a un niño tan extraño. Todos en el grupo estaban equivocados. La protagonista, vestida de blanco, se echó a reír, y su cabello negro flotó en el viento. Su piel blanca y brillante parpadeó con un brillo hipnótico, y sus ojos giraron cuando dijo, «Este niño no es muy simple. Solo tratémoslo como portando buen karma. Esperemos que ingrese al pabellón de reparaciones del cielo y no sea arrebatado por ningún otro medio». En las montañas distantes, el pequeño hombre instó a su montura a correr locamente. El unicornio se transformó en un rayo de luz plateado y atravesó las montañas. Rápidamente alcanzó el pináculo de su velocidad, y el bosque a ambos lados pasó rápidamente. Poco después, estaban a varios cientos de li de distancia. La bola peluda del tamaño de un puño resucitó por completo. El peludo blanco grisáceo en todo su cuerpo parpadeó y se volvió dorado una vez más. Su par de grandes ojos sin vida y sin expresión también brillaban, y extrañamente saltaba sobre los hombros del pequeño Xiao. El pequeño hombre agarró su cola, la llevó hacia atrás y dijo, «No puedes correr por todos lados y no puedes meterte en problemas nuevamente. Solo puedes quedarte a mi lado». Había dejado Stone Village durante 21 días, y ya había completado una gran parte de este viaje sin fin. Ya estaba a menos de 100,000 li de la segunda tierra ancestral del clan Stone, y lo alcanzaría en unos pocos días. Durante los días siguientes, el pequeño cabalgó a través de cardos y espinas mientras avanzaba por el gran páramo, encontrando un lote de bestias feroces tras otro. Experimentó cientos de batallas sangrientas antes de llegar finalmente a la frontera de Stone Country. Era solo un niño, pero atravesó las interminables cadenas montañosas en un mes. Luchó con muchas aves viciosas y bestias extrañas mientras corría a través de 300,000 li, y esta fue una hazaña absolutamente impactante. Si se supiera de esto, provocaría mucha controversia y sacudiría incluso a esas antiguas y ocultas familias antiguas. Incluso cuando los Bian, Pixiu y la otra bestia arcaica viciosa más poderosa entrenaron a sus crías, esto fue tan lejos como lo empujaron. Era fácil hablar de este tipo de prueba peligrosa, pero cuando se trataba de ponerlo en práctica, definitivamente resultó en la muerte 9 de cada 10 veces. Para un niño ordinario que viaja solo, y mucho menos 300,000 li, incluso 300 li o 3,000 li sería peligroso, y podría resultar fácilmente en que caigan presas de las bestias viciosas de la boca.
La frontera occidental estaba llena de densos bosques antiguos que tenían muchas bestias feroces que residían dentro. No había rastro de establecimiento humano, y había bestias maliciosas y pájaros feroces por todas partes, lo que hacía de este el lugar más aterrador de la tierra primitiva. Y mucho menos un niño, incluso un grupo de expertos adultos juntos tendrían dificultades para atravesar esta tierra. Puede ser comido de repente por un descendiente arcaico en cualquier momento sin que quede un cráneo. El pequeño chico tenía sentidos agudos y evitó muchos terrores y peligros durante este viaje, sin embargo, todavía se encontró con muchas pruebas de vida o muerte. Había sufrido múltiples heridas graves en el camino, pero finalmente logró salir. Tenía poco más de 7 años, pero ya era una hazaña tan magnífica. Si la gente supiera esto inevitablemente se convertiría en una noticia sorprendente, y sacudiría todas las direcciones y se extendería al resto del mundo. Si esto fuera conocido por los gustos de la Academia Zulu, enviarían instantáneamente expertos para encontrarlo, convirtiéndolo en un miembro de su academia. Cuando finalmente vio el pueblo, el pequeño galopaba del gran páramo mientras cabalgaba a lomos del unicornio. Cuando se detuvo y preguntó por las direcciones, no pudo evitar sentirse estúpido. Su dirección general no estaba equivocada, pero estuvo fuera por más de 20,000 li. Obviamente he seguido la ruta dada por Willow Deity, pero al final, todavía estaba lejos por mucho. Lo más probable es que hice un giro equivocado en algún lugar después de caer en ese largo río. El pequeño se rascó la cabeza y una vez más partió. Después de abandonar las interminables cadenas montañosas, había pájaros mucho menos viciosos y bestias feroces. Relativamente hablando, era mucho más seguro, y en 2 días llegó cerca de una de las ciudades fronterizas importantes de Stone Country. El antiguo país era extremadamente vasto, ya que millones y millones de ríos y montañas descansaban dentro de su dominio. Un reino poderoso dentro de él podría tener hasta cientos de millones de personas, o tal vez incluso miles de millones. Su vasto territorio era ilimitado. Un territorio tan vasto, naturalmente, sería bastante difícil de supervisar. Solo podían establecer una gran ciudad en el medio de cada región para controlarlos. Una vez que se produjera un motín dentro de esa región, la gran ciudad que comandaba el área enviaría rápidamente a sus expertos para calmar la insurgencia. En realidad, Stone Country estaba en su apogeo y no necesitaba ayuda para calmar sus insurgencias. En particular, los poderes del emperador han alcanzado los cielos durante los últimos siglos, ganando un poder divino sin igual. Los poderes del país florecieron aún más, y nadie se atrevió a rebelarse. Solo las regiones en las fronteras se encontrarían con disturbios a veces, ya que otras tribus a menudo tocaban las puertas de vez en cuando para robar su clan y devorar su comida. Sin embargo, para un país tan vasto y antiguo, algunas batallas menores no representaron mucho. Rushing Cloud Town en realidad podría considerarse una ciudad, ya que tenía una población de 80,000. Estaba situado en una ubicación geográfica extremadamente importante, y una ciudad importante estaba situada al oeste de la misma. Este fue uno de los puntos de control defensivos de la ciudad central. En los últimos 100 años, los expertos de otras tribus invadirían de vez en cuando, pero mientras quisieran pasar con una gran fuerza, nunca tendrían éxito. En el camino, el pequeño se encontró con muchas personas en sucesión, y en su mayoría eran hombres de negocios que habían viajado a través de los antiguos bosques para comprar piel de bestia, medicina espiritual y otros artículos de tribus distantes. Aunque el viaje fue extremadamente peligroso, sus ganancias también fueron altas. Regresemos lo antes posible. Escuché que no ha sido pacífico por aquí últimamente. El clan Wood del Gran Páramo sigue enviando tropas. Además, escuché rumores de que un descendiente arcaico del corazón de las montañas se detuvo aquí. Definitivamente comenzará a mostrar su poder y comenzará su intimidación. Lo más probable es que llegue a Rushing Cloud Town y cree un alboroto. El pequeño chico escuchó cuidadosamente. Al sentarse solo en su montura, era bastante conspicuo, sin embargo, nadie le hizo pasar un mal momento en el viaje. Cualquier niño que viajara solo con sangre por todo su cuerpo ciertamente no era una figura simple. En realidad, estas personas frecuentemente iban a los bosques antiguos. Han experimentado y visto mucho. Asumieron que probablemente era el discípulo de un gran clan que salió a entrenar. Yiya, no está bien. Parece que hay una pequeña inundación de bestias. No podría haber sido que el descendiente arcaico decidió mostrar su poder temprano, ¿verdad? No debería serlo.
Es muy probable que sea un rey bestia ordinario, ya que no hay tantos grupos de bestias. Sin embargo, todavía vámonos rápido. A lo largo del viaje, ya podían ver Rushing Cloud Town. Las murallas de la ciudad eran majestuosas, y era como si una cordillera se obstruyera enfrente. Fue construido con rocas de diamante, por lo que su totalidad era completamente negra como el metal, ya que emitía un brillo aterrador. Frente a la ciudad había un grupo de pájaros viciosos y bestias feroces, y formaron una extensión completamente negra. No evitaron la ciudad, y mostraron directamente su poder. Sus aullidos sacudieron el cielo, y querían asediar esta ciudad, haciendo temblar a todos. Aléjate rápido. Con suerte, nuestro gran espíritu guardián puede decapitar a estas bestias viciosas y limpiarlas. El grupo de personas escapó rápidamente en la distancia. No pudieron entrar a la ciudad durante este tiempo, ya que tenían miedo de atraer la atención de estas bestias y causar una catástrofe. En la ciudad, había una montaña de tierra cerca de la muralla de la ciudad. Una planta de 4 a 5 zan 1 de alto creció en la parte superior, y era claramente visible incluso desde fuera de la ciudad. Todo su cuerpo era verde oscuro y tenía enormes hojas en forma de palma. Este era el espíritu guardián de Rushing Cloud Town, una planta cuyo nombre ni siquiera los lugareños sabían. Por lo general, se lo conocía como gran espíritu guardián o gran nube de precipitación. Liberó oleadas de fragancia de cada una de sus 3 enormes y extrañas flores que se extendieron entre sus enormes hojas en forma de palma. Cada flor era tan grande como una piedra de molino, y todas tenían pétalos preciosos que parpadeaban con luz multicolor. Uno de ellos estaba acurrucado en luz escarlata, otro era tan blanco como el jade, y el último estaba envuelto en una niebla púrpura. El rebaño de bestias obviamente había visto a las personas fuera de la ciudad, y un grupo salió inmediatamente mientras producía rugidos atronadores. Gran espíritu guardián. Sálvanos. Este grupo de personas gritó en voz alta. El pequeño ya había terminado sus preparativos de batalla. Sin embargo, en ese momento, hubo un destello de luz escarlata, y una de las flores pertenecientes a la planta en la cima de esa montaña floreció con una luz escarlata multicolor. Sus pétalos se desplegaron, dispersando una onda impactante. Una raya de luz escarlata se disparó antes de girar para atacar hacia esa región de bestias. De repente, el grupo de 10 pájaros viciosos y bestias feroces que se precipitaron se desorganizaron y aullaron constantemente mientras su sangre se derramaba en el aire, causando grandes bajas al rebaño de bestias. El pequeño tenía una expresión de sorpresa en su rostro, y descubrió sorprendentemente que esta llamada luz escarlata era en realidad una espada voladora que era escarlata por todas partes. Brillaba como un jade ardiente. ¿Una flor con una espada voladora dentro? Después de un rato, esas 10 bestias y pájaros feroces cayeron en un charco de sangre. Les cortaron la cabeza o les cortaron el cuerpo por la mitad. Fue extremadamente tiránico. Es mucho más poderoso que el lobo legendario de la Villa del Lobo. Si se compara con la tía Green Scalet Eagle antes de que ella comiera la carne de su Andy, definitivamente también sería inferior, dijo el pequeño hombre a la ligera. Esa luz escarlata fue demasiado rápida y violenta. En solo un corto período de esfuerzo, ejecutó a todas esas criaturas viciosas. Después de un destello de esplendor, la espada escarlata voló de regreso a la ciudad. Las caras de todos aquellos hombres de negocios que recolectaban pieles de bestias y medicinas espirituales se pusieron pálidas. Después de que recuperaron la compostura, cargaron hacia Rushing Cloud City para arrodillarse y mostrar su gratitud. Sí, resulta que es su estambre el que en realidad contenía muchas espadas voladoras idénticas, dijo el pequeño asombrado. Esa espada voladora era solo un estambre que tenía la forma de una espada, y se envainó de nuevo en el pétalo de la flor. Después de que el deslumbrante esplendor circulara un poco, sus pétalos se cerraron nuevamente. Great Rushing Cloud ha estado protegiendo a esta ciudad durante cientos de años, desde que era una ciudad de menos de 1000 habitantes hasta la ciudad que tiene una población que supera las 80.000 personas en la actualidad. Sus contribuciones son simplemente astronómicas. Los poderes de Great Rushing Cloud son suficientes para proteger una gran ciudad, y de ninguna manera es inferior a los espíritus guardianes de las grandes ciudades. Solo que nunca tuvo el deseo de irse. Todas estas personas estaban discutiendo entre ellos. Después de que el pequeño escuchó esto, se sorprendió de lo extremadamente poderosa que era esa planta. Este espíritu guardián es muy extraordinario. Dentro de la ciudad, un hombre gordo de mediana edad hablaba consigo mismo. Su rostro no podía considerarse blanco, mientras que sus ojos parpadeaban radiantemente.
Es extremadamente poderoso, y este tipo de espíritu guardián también es muy raro. Si el maestro mostrara su rostro para invitarlo, tal vez este espíritu guardián podría convertirse en miembro de mi clan de la lluvia. El gordo hombre de mediana edad sacudió la cabeza y dijo: lo que sea, es malo que esto se extienda, y los asuntos reales son más importantes de todos modos. No sabemos si la joven Xia Xiao ha regresado o no. Estoy aquí para buscar ese talismán. 1. Zan igual 3,3 metros. Capítulo 73. Su otro ser. El rebaño de bestias fuera de la ciudad no se dispersó, y varios pájaros viciosos llenaron los cielos. Dudaban en el aire, pero se retiraron inmediatamente después de ver especies que eran similares a ellas siendo asesinadas. En la cima de la montaña dentro de la ciudad, el espíritu guardián tenía 4 o 5 zan de altura. Todo su cuerpo era de color verde oscuro, y 3 flores del tamaño de una piedra de molino con apariencia de rosa tenían una luz multicolor que circulaba por él. Era extremadamente espléndido, y se liberaron oleadas de olor fragante. Cuanto más tiempo actuaba pasivamente el espíritu guardián y no atacaba, más crecían los disturbios dentro del rebaño de bestias. Tenían miedo de este espíritu guardián que había echado raíces aquí durante tantos años, y aunque no se encogieron en la retirada, no se atrevieron a actuar en este momento. De repente, un largo grito de pájaro resonó por todas partes. Fue como el sonido de un trueno, sacudiendo el bosque hasta que las hojas se dispersaron en el caos. Una enorme figura negra apareció en el aire cuando un pájaro vicioso de 50 a 60 metros de largo voló por el cielo. La luz oscura parpadeó por todo el cuerpo de su pájaro cuando la energía de su esencia surgió. Sus ojos plateados eran tan afilados como cerdas de electricidad, y con sus símbolos parpadeantes, su aura opresiva comenzó a cubrir la tierra. Ya, apareció el líder del grupo de bestias y pájaros viciosos. De hecho, es un pájaro vicioso. ¡Qué onda de energía tan aterradora! Todos se sorprendieron. Esta vez, la inundación de la bestia en realidad tenía un pájaro vicioso tan poderoso que los guiaba. Después de su silbato, todas las bestias terrestres comenzaron a iniciar sus ataques. Con su aterradora muestra de poder, ninguno de ellos se atrevió a desobedecer su orden. Qian. Dentro de la ciudad en la montaña de la tierra, ese espíritu guardián floreció una vez más con una luz escarlata multicolor. Esa flor roja entró en plena floración, y un rayo escarlata afilado incomparable atravesó el cielo. Las pocas bestias viciosas que dirigían el grupo cayeron repentinamente después de ser golpeadas por la espada escarlata voladora. Todas sus cabezas comenzaron a gotear con sangre roja brillante cuando fueron hackeadas, provocando miedo y caos entre ellas. Obviamente, esto era solo una planta, pero podía usar una espada escarlata tan tiránica. Este estambre afilado en forma de espada podría llamarse un arma impactante que podría superar cualquier obstáculo. Los ataques de las feroces bestias y pájaros comenzaron a disminuir. Con este tipo de guardián spirit vigilando, podría resistir un ejército de miles. Una nube de bestia ordinaria simplemente no pudo sacudir los cimientos de Rushing Cloud City, haciendo que este lugar estuviera a salvo de cualquier ataque. En el cielo, ese enorme pájaro vicioso de 50 a 60 metros de largo comenzó a gritar. La luz de tono negro comenzó a parpadear, y su cuerpo comenzó a emitir ondas de símbolos divinos. Poco después, abrió la boca, escupiendo una gran área de llamas hacia esa planta. Personalmente hizo su movimiento. De lo contrario, la inundación de la bestia sería derrotada. La espada escarlata voló hacia atrás y la planta verde oscura tembló. Todo su cuerpo comenzó a brillar, y una niebla verde oscura surgió en el cielo para encontrarse con esa gran área de llamas. Después de algunos sonidos de kila kila, el fuego comenzó a disminuir rápidamente. El pájaro negro vicioso en el cielo tenía un par de ojos plateados que ardían con rayos de luz. Dispararon rayos de luz como si fueran enormes flechas plateadas. Continuamente se extendieron más de una docena de metros, mientras derribaban poderosamente. Dentro de la ciudad, las hojas verde oscuro de la planta comenzaron a temblar. Sus flores que eran tan grandes como piedras de molino florecieron simultáneamente. Escarlata, blanco y morado. 3 tipos de luz estallaron. Las neblinas de luz surgieron, y fue auspicioso y deslumbrante cuando lanzó una onda impactante. La luz escarlata parpadeó y el sonido de las espadas era ensordecedor. Esa espada escarlata fue la primera en precipitarse hacia el cielo, y dibujó un arco de luz roja brillante, creando un paisaje que se parecía al resplandor del atardecer. Después de eso, un resplandor blanco puro brilló, y la espada de jade blanco cargó en los cielos.
Por último, una densa niebla púrpura se levantó, y una espada púrpura lanzó un largo ki. Las 3 espadas voladoras se levantaron simultáneamente del suelo como un cometa que cruza los cielos. Balancearon sus largas colas mientras iluminaban todo el horizonte. Su luz era asombrosa al unir los cielos y la tierra. Ese pájaro vicioso voló en espiral hacia el cielo como una nube negra. El poder vicioso era aterrador. Dentro de sus ojos plateados, rayas de rayos de luz plateada se dispararon uno tras otro. Al final, sin embargo, todavía estaban todos destruidos. Los sonidos de las 3 espadas le partían los oídos mientras sus gritos agitaban los cielos. Sus símbolos proliferaron, y al final, la llama remanente se encendió una vez más, cortando hacia el frente del pájaro vicioso. El pájaro vicioso batió sus alas, e hizo todo lo posible para resistirlo. Símbolos brillantes surgieron de esa área, y el pájaro se encontró con las espadas de frente. Después de esos sonidos resonantes, hubo un sonido final de tu, y el enorme cuerpo del pájaro vicioso se abrió. Grandes cantidades de sangre llovieron del cielo cuando la enorme cabeza del pájaro fue cortada antes de caer al suelo. La inundación de la bestia se derrumbó en el lugar. Su líder fue derrotado y, como resultado, se dispersaron y huyeron por todas partes hacia las distantes cadenas montañosas. Matar. Las murallas de la ciudad se abrieron de par en par, y un grupo de expertos se apresuró a perseguir sus nalgas para matarlos. Un montón de flechas fueron disparadas hacia el cielo en un ángulo de 45 grados, aterrizando en medio de esas aves viciosas y bestias feroces. La sangre salpicó instantáneamente, y un cadáver tras otro quedó atrás. A lo lejos, el pequeño que fue testigo de esa batalla hace un momento no pudo evitar sentir un poco de inquietud. Los espíritus guardianes eran realmente extraños en todos los sentidos. Había todo tipo de especies, y todas ellas eran extremadamente poderosas. Era solo una planta con 3 flores tan grandes como piedras de molino, pero inesperadamente llevaba estambres en forma de espada. Fue extremadamente impactante. Esta batalla conmovió un poco al pequeño Xiao, y murmuró: los símbolos en realidad podrían utilizarse así. Para llevar un arma afilada dentro de sí mismo para atacar y conquistar todo en el camino. Estaba reflexionando sobre si intentar o no imitar lo que vio y condensar un arma afilada con símbolos. Después de que un hombre de mediana edad bastante gordo fue testigo de esa batalla desde el interior de la ciudad, murmuró para sí mismo: este espíritu guardián no es realmente simple, y de hecho le crecieron algunas espadas voladoras. Sus logros en el futuro son simplemente inconmensurables. Las 3 espadas eran artefactos preciosos raros e invaluables que tentaban su corazón, pero sabía que no importaba cuán poderoso fuera el clan de la lluvia, había algunas cosas que uno simplemente no podía obtener. Oh, es cierto. ¿Qué tipo de noticias surgieron de esa mansión gastada? Después de que el hombre de mediana edad regresó a sus sentidos, le preguntó al supervisor del área a su lado. Nada. Después de que esa pareja se fue, nunca regresaron, respondió el supervisor. Tenía ya 40 años y permaneció en la frontera occidental durante todo el año. Por lo general, su poder e influencia no eran pequeños, pero ahora tenía que bajar la cabeza una vez más y agacharse como en el pasado. Shiziling es una persona aterradora. El clan no está a gusto y espera que no vuelva a aparecer. Presta más atención e informa cualquier noticia de inmediato. Una expresión malvada apareció en la cara de ese hombre de mediana edad. Sí, mientras haya viento y hierba que se balancee, las noticias serán informadas de inmediato. El supervisor tuvo una apariencia fiel y devota. Vivió en esta tierra incivilizada el tiempo suficiente y quiso regresar al imperio. Así es, ¿ese niño sigue vivo? Ese hombre inexpresivo y bastante gordo de mediana edad preguntó distraídamente. El supervisor respondió apresuradamente. Su cuerpo es muy débil, por lo que no puede vivir por mucho tiempo. El hombre de mediana edad dejó escapar un sonido de "oh", y no expresó más opiniones. La cara del supervisor de repente palideció y agregó: esos viejos monstruos fallecieron, y el último que queda no puede vivir por mucho más tiempo. Ese bastardo malvado tampoco puede vivir mucho más tiempo. No te confundas. No importa cuán desgastado esté ese lugar, todavía tiene una importancia anormal. Si ocurre algo inesperado, HMPH. El hombre de mediana edad advirtió. Maestro, no te preocupes. Ese niño podría ser descuidado y caer en un pozo, desaparecer en una montaña, ser atacado y asesinado por un pájaro vicioso, o accidentalmente asesinado sin ningún rastro de lagunas. Deja de hacer suposiciones. El hombre de mediana edad lo miró sin piedad con un ojo. Sí.
El supervisor se inclinó rápidamente y se atrevió a hacer cualquier otro comentario. Cuando el hombre de mediana edad se fue a descansar, el supervisor inmediatamente enderezó su cuerpo y se sentó en su silla inclinada. Se enfrentó a la puerta con una mirada poderosa, imponente y bastante digna. «Déjales entrar». Fuera de Rushing Cloud City, aparecieron hombres de negocios que atravesaron el denso bosque para recolectar pieles de bestias y medicinas espirituales de las antiguas tribus. Regresaron sucesivamente a la ciudad a través de las puertas de la ciudad. El pequeño chico observó un poco desde lejos, y poco después, instó a su unicornio a acelerar rápidamente en la distancia. No entró a la ciudad por temor a que ocurrieran eventos imprevistos, ya que había interrogadores en las puertas de la ciudad. El unicornio viajó rápidamente. Hizo planes para desviarse por esta región y viajar directamente hacia la segunda tierra ancestral del clan Stone. Un terreno increíblemente peligroso se alineaba en las altas montañas y las altas crestas, y este desvío en realidad agregó 1000 li adicionales. Al principio, había acantilados que bloqueaban el camino, pero poco después, había pantanos que ocupaban toda el área. Sin embargo, ya había viajado más de 300,000 li, por lo que no le importó el desvío de 1000 li. Finalmente había llegado a las fronteras de Stone Country sin problemas, y rápidamente corrió hacia la tierra ancestral en ruinas. Al mediodía, finalmente llegó a su destino. El sol era grande y emitía densos rayos de sol. Sin embargo, esa mansión en ruinas parecía letárgica y pesada, y muchos edificios ya se habían derrumbado. El pequeño no se acercó a esa área de inmediato. Se bajó de su unicornio desde una distancia considerable, y corrió hacia el bosque mientras solo llevaba a Airibol para observar. No tuvo más remedio que tener cuidado, ya que Stone Clan era extremadamente enorme. Si uno de sus hombres vigilaba este lugar mientras esperaba que cayera en su trampa, entonces inevitablemente conduciría a una situación extrema que solo conduciría a la muerte. En los días siguientes, el pequeño Xiao aún no realizó ninguna acción indiscriminada. Vagaba por los alrededores, y examinó cuidadosamente muchas cosas dentro de su entorno. Dentro de la vecindad, había 4 aldeas y una sola ciudad, y dentro de este límite occidental vasto pero escasamente poblado, esto era naturalmente bastante inusual. Al viajar a través de las cadenas montañosas y cruzar las cordilleras, uno solo vería una sola aldea en circunstancias normales. El propósito inicial de estos pueblos era simplemente abastecer la tierra ancestral. Al final, sin embargo, terminaron fusionándose. Esta era una tierra de exilio, pero la gente normal tampoco podía entrar. Solo las personas bien conocidas del clan Piedra que cometieron el mayor de los crímenes fueron exiliadas aquí. ¡Ay! Se está volviendo cada vez más sin vida. Esos viejos monstruos se están muriendo uno tras otro. ¿Qué le va a pasar a ese niño lamentable? Tales pecados malvados, un anciano conducía un carro de bestia y abandonaba el destartalado señorío. Él estaba aquí para entregar frutas y presas salvajes para que comieran. Aunque la mansión tenía algunos sirvientes, este lugar todavía parecía bastante frío y triste. Era como una tierra abandonada, desolada y marchita. Abuelo Ai, tienes que traer a Big Black la próxima vez para que pueda jugar conmigo. En medio de la mansión en mal estado, un niño débil se sentó en un escalón de piedra mientras agitaba su mano con todas sus fuerzas. Estaba hablando mientras tosía, y tenía una cara pálida y pequeña. Está bien, cuando Big Black dé a luz a ese nido de tigre, los traeré de inmediato y dejaré que jueguen contigo. El anciano que condujo el carro de la bestia muy lejos suavemente dijo. Verdaderamente un niño lamentable. Sin parientes ni compañeros de juego, ha sido protegido en este antiguo cementerio de una mansión. Su infancia ha sido demasiado aburrida. Solo cuando el carro de la bestia de ese anciano viajó muy lejos, ese niño se levantó a regañadientes. Sus pies parecían bastante flojos, y sostuvo la pared mientras caminaba lentamente hacia la mansión. A lo lejos, el pequeño se paró dentro de un bosque y tontamente vio todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras murmuraba para sí mismo. Ese es el otro yo que ha sido mi reemplazo para estar solo e infeliz aquí. Su cuerpo es muy débil y su pie está roto. ¿Fue herido por otras personas? El pequeño hombre frotó ese talismán en su seno que se parecía a una pieza de oro y dijo gentilmente. Tengo que llevarte al pabellón Eaven Mending. No importa cuán lejos esté, te acompañaré allí. Joven maestro, el último antepasado está a punto de fallecer también. No le quedan muchos días. Tus días en el futuro serán difíciles, dijo un sirviente en la puerta mientras estaba sentado casualmente.
No importa cómo lo miraste, su expresión no mostraba una pizca de respeto, y solo contenía el ridículo. Estás hablando tonterías. El abuelo antepasado no morirá. El niño de rostro pálido tenía lágrimas en sus grandes ojos mientras refutaba ruidosamente mientras tosía constantemente. Entonces solo espera y verás. A ese sirviente no parecía importarle. Otro sirviente dijo. Escuché que el joven maestro no es el hijo de ese Shifilin. Tu verdadera identidad es en realidad descendiente de un pariente de ese viejo monstruo que falleció, y en realidad solo estás aquí como un reemplazo. Es posible. Si en realidad eres el hijo de Shifilin, estarías en una situación aún más precaria. El criado que se sentó allí asintió arrogantemente mientras enfrentaba al joven maestro. No se levantó de principio a fin, y le faltó ninguna señal de respeto. El pequeño vio todo desde el bosque lejano y apretó los puños con fuerza. Durante estos últimos días, obtuvo una comprensión aproximada de la situación. Una parte de los sirvientes dentro de esta mansión en ruinas en forma de jaula había sido sobornada por influencias externas. Estaban destruyendo el área de adentro hacia afuera, y después de que algunos de los antiguos antepasados fallecieron, algunos de ellos quedaron sin restricciones. Capítulo 74, Satisfacción. Dentro de la sala de la puerta, los dos estaban sentados pretenciosamente sin un indicio de respeto hacia el llamado joven maestro. Descuidadamente dijeron que el antepasado iba a morir cuando se alegraron de la desgracia del pobre niño. No tienes permitido hablar tonterías. El niño de rostro pálido con un cuerpo débil y lágrimas en los ojos estaba desconsolado y desesperado. Realmente temía que su abuelo ancestral falleciera, y no podía soportar separarse a ese tipo de afecto. Estos sirvientes también eran absolutamente viles, entonces, ¿cómo podría vivir en el futuro? Joven maestro, vivir enfermizamente así es realmente un tormento. En mis ojos, después de que ese anciano fallezca también, deberías, ¿qué es eso? El hombre en la sala de la puerta se rió con fuerza y no lo dijo en voz alta, ya que era excesivamente descarado. Eso es suficiente, no digas más. Va a suceder tarde o temprano. Mirando su apariencia, no puede vivir por mucho más tiempo. Morirá prematuramente seguro. Otro sirviente a un lado dijo en voz baja con una sonrisa burlancia. Eres tan vil. No te perdonaré. El niño tenía ojos llorosos. Se apoyó contra la pared y cojeó hacia el interior. Estaba extremadamente solo. En esta gran mansión, no tenía un solo pariente o compañero de juegos. Solo tenía este edificio desierto y en mal estado cuyas ventanas crujieron después de que soplara un viento. Este niño siempre había querido entrar. Llegó a un amplio patio y abrió una puerta de arce cuya pintura se había caído hace mucho tiempo. Él suavemente dijo, abuelo. Encima de esa antigua cama yacía un anciano viejo y canoso cuya cara era como papel dorado. Su aura era como una corriente, y sus ojos eran muy sombríos desde que habían perdido su radiante todopoderoso de sus años anteriores. Hija, si muero, el único que no estaría tranquilo eres tú. El anciano levantó el brazo con gran dificultad y extendió la mano. Estaba luchando y necesitaba varios intentos para tocar la mano de ese niño. Abuelo, no morirás. El niño lloró. Niño, no llores. El anciano usó sus ásperas manos para acariciar suavemente su pálido rostro. Sus viejos ojos lodosos derramaron algunas lágrimas, y él era muy reacio a ir. Abuelo. El niño lloró fuerte. Estaba muy indefenso cuando se acostó junto a la cama y agarró la mano del anciano con todas sus fuerzas sin ninguna intención de soltarlo. El anciano usó sus grandes y ásperas manos para atraer las pequeñas manos hacia él. Miró a izquierda y derecha con gran afecto, pero sus ojos estaban oscuros. Quería abrir la boca y decir algo, pero su pecho subía y bajaba, ya que había algunas cosas que no se podían decir. Abuelo, no puedes abandonarme. ¿Qué hago cuando estoy solo? El niño estaba angustiado mientras sacudía el brazo de ese anciano. Durante los últimos años, todos los ancianos fallecieron uno tras otro, lo que le causó un dolor increíble. Solo quedaba un anciano que era su persona más íntima, pero también estaba a punto de morir, lo que lo aterrorizaba. Niño, el anciano abrió la boca, pero todo lo que pudo formar fue una sola palabra. No salió nada más. Sus ojos habían perdido todo su brillo, y ahora solo podía jadear fuertemente. Fuera de la puerta, los grandes ojos del pequeño chico estaban rojos por todas partes. En silencio y sin aliento entró en la mansión. A través de sus pocos días de vigilancia, confirmó que no había expertos y vino aquí. Empujó la puerta y entró. Se secó las lágrimas y miró al anciano en la cama y emocionalmente dijo, abuelo.
Sí, tú, ese niño de rostro pálido estaba asustado hacia atrás. El anciano en la cama comenzó a sospechar. En su lecho de muerte, inesperadamente vio a un niño que nunca había visto antes. Al ser llamado por eso, miró perplejo hacia él. Alguna vez fue un experto todopoderoso, pero no pudo luchar contra el paso del tiempo. Después de que alcanzó sus años crepusculares, su condición se volvió sombría. Abuelo, soy ese niño en ese entonces. Estoy aquí para verte. El pequeño sollozó ahogado. Al ver el pasado a través de la deidad del sauce, supo que los ancianos que estaban exiliados aquí trataban muy bien a su familia. El niño del lado era uno que trajeron como sustituto. Después de escuchar estas palabras, el anciano en la cama abrió ferozmente los ojos. Esos ojos originalmente oscuros de repente emitieron un esplendor amenazante mientras hablaba con voz temblorosa. Tú, en realidad eres él. Él inesperadamente habló con una voz apresurada y una mirada amenazadora. Así es, abuelo. Estoy aquí para verte. El pequeño hombre agarró su mano mientras sollozaba ahogado. No llegó a tiempo para despedir a los otros ancianos. ¿Tus heridas? El anciano jadeó fuertemente. Preguntó con voz urgente, pero estas fueron las únicas palabras que pudo pronunciar. Mis heridas han sanado. Lo he logrado. El pequeño dijo porque sabía que esto era lo mejor que quería escuchar. Luego dijo a la ligera de nuevo. Un movimiento de mi brazo contiene una fuerza divina de 108,000 jin. Dijo las cosas honestamente. Como era de esperar, después de que el anciano lo oyó, abrió los ojos asombrosamente y sus labios se abrían y cerraban constantemente. Tiró de uno de sus pequeños brazos como si quisiera confirmar algo. Sí, solo la fuerza de un solo brazo. Los ojos del pequeño chico estaban llenos de lágrimas y asintió con toda su fuerza. Jaja, en el último momento, el anciano era como el resplandor final de la puesta de sol y, inesperadamente, soltó una gran risa. Sus lágrimas nubladas cayeron y su rostro estaba lleno de felicidad ante esta agradable sorpresa. Esto le dio tranquilidad, y no le quedaba ni una pizca de arrepentimiento. Pero el pequeño continuó llorando porque sabía que el anciano agotó la última parte de su energía de esencia, e incluso la medicina sagrada no pudo salvarlo. Este anciano era el hermano del abuelo de Xiao. Desde la perspectiva de una línea de sangre, estaban realmente estrechamente relacionados, por lo que lo trató muy bien a diferencia de esos grupos de personas indiferentes del imperio. Abuelo, el niño al lado lloró fuerte. A los ojos del anciano no le quedaba un solo rastro de resplandor, y usó el último pedazo de su fuerza para agarrar la mano de ese niño antes de mirar hacia el pequeño Xiao. Abrió la boca un poco con la intención de poner esa manita en su mano, pero no tenía fuerzas. El pequeño lloró y extendió su mano y la agarró antes de apretarla con fuerza. Luego los juntó en las grandes manos ásperas de ese anciano y ligeramente dijo: Abuelo, no te preocupes. Lo cuidaré bien. Una lágrima nublada final cayó de la lágrima de ese anciano y dejó de moverse. Su rostro tenía una sonrisa, como si recibiera gratificación, sin embargo, también contenía una mirada de satisfacción como si le hubieran quitado un peso de los hombros. Era feliz y libre, ya que todos sus arrepentimientos se resolvieron. Falleció así, y cerró los ojos. Abuelo. El niño que estaba a un lado lloró fuertemente y al instante se arrojó sobre el cuerpo del anciano. Su corazón se partió, y sus pulmones se partieron mientras lloraba profundamente. Racimos de lágrimas se agruparon y cayeron. El pequeño también derramó lágrimas. Finalmente, levantó a este niño y silenciosamente le dio una advertencia antes de irse. 2 días después, el anciano fue enterrado, y ese niño lloró frente a su tumba con gran sufrimiento. El grupo de sirvientes no podía alejarlo, por mucho que lo intentaran, e incluso se desmayó varias veces. Finalmente, fue llevado por 2 fieles y viejos sirvientes. El pequeño se escondió en el bosque y también se secó las lágrimas mientras se ahogaba silenciosamente con las emociones. Miró desde lejos ya que no tenía forma de aparecer o acercarse. Solo vino a la tumba después de que toda la gente se había ido. Murmuró en silencio allí y rezó cuidadosamente. Joven maestro, su pie siempre cojea, camine más despacio y tenga cuidado de caerse. Todavía estaba en la sala de la puerta donde esos 2 sirvientes se volvieron aún más desenfrenados y se burlaron en voz alta de él. Los pocos ancianos habían muerto, entonces, ¿qué tipo de problemas podría causar este pequeño niño lamentable? Los extranjeros siempre quisieron matarlo, y parece que no pasará mucho tiempo ahora. Ustedes, el niño estaba enojado, y su carita estaba pálida mientras los miraba con sus ojos completamente rojos. Ustedes 2 son demasiado vergonzosos.
Este es el joven maestro, ¿cómo puedes hablar así? Dos viejos sirvientes gritaron. Métete más en los viejos negocios de otras personas. Este lugar en mal estado es una prisión, ¿cómo podría tener un maestro? Ordinariamente llamando lo que solo se está poniendo algo de oro en la cara. Los dos sirvientes en la sala de la puerta se volvieron hostiles. Los dos viejos sirvientes temblaron por todas partes. Sacan las manos de ese niño y se van furiosamente. Durante la noche en la habitación de ese niño, el pequeño apareció y dijo a la ligera. ¿Qué deseas ahora? Quiero ver a Big Black ahora mismo, el pequeño tigre al que dio a luz, lloró y dijo la niña. Big Black era ese tigre criado por el anciano Ai que normalmente estaba a cargo de entregarles comida. Por lo general, carecía de un compañero de juegos, por lo que estaba muy solo. Cada vez que el abuelo Ai venía y les entregaba comida, solo podía jugar con Big Black por un tiempo. El corazón del pequeño estaba triste. Era un niño de buen corazón, pero también se encontró con una serie de tormentos. Pudo simpatizar con el dolor que sufrió el niño frente a él. ¿No quieres castigar a esos dos sirvientes en la sala de la puerta? El pequeño preguntó. Quiero hacerlo, pero no quiero hacer un gran problema. Los ojos de este niño estaban completamente rojos como dicho eso. Esos dos fueron muy duros, y cuando los ancianos comenzaron a morir, cometieron muchas fechorías dentro de la mansión. Cici. Airibol chilló. También vio todo con sus ojos y estaba extremadamente enojado. Lo que significaba era, deben ser severamente castigados. Peludo, hazlo, dijo el pequeño. Todavía tenía otras cosas que hacer, como averiguar quién sobornó a esos sirvientes. Aunque tenía algunas conjeturas, todavía quería confirmar sus sospechas y tomar algunas medidas, porque esas otras personas eran matones intolerables. No llores más. Solo olvida todo lo que hay aquí. En el futuro, te llevaré a un lugar llamado Eaven Mending Pavilion y nadie se atreverá a intimidarte de nuevo, consoló el pequeño. Ahora, durante la medianoche, una bestia viciosa voló y descendió fuera de la mansión. Este era un Unicorn Man Bear 1 de 3 zan de altura que era de oro claro por todas partes. Un cuerno dorado surgió de su cabeza, y un par de alas crecieron desde su parte posterior, permitiendo el vuelo. Este tipo de criatura podría utilizar símbolos, pero no podrían crear huesos preciosos antiguos como el de un unicornio. Tenían una cierta cantidad de poder, pero eran inferiores a las bestias viciosas realmente poderosas. Una pequeña bestia blandita y regordeta se sentaba sobre su cabeza y brillaba con una luz dorada. Después de llegar aquí, emitió un silbido y desapareció sin dejar rastro. Eso fue precisamente Airibol. Ni siquiera el pequeño podría haber pensado que salió y domesticó a este tipo de bestia viciosa. Pen. El hombre oso dorado dio un manotazo hacia adelante con sus garras e inmediatamente abrió la puerta. Los dos soñadores despertaron de sus sueños, y después de ver a un depredador tan feroz que venía directamente hacia ellos, los dos cojearon débilmente mientras gritaban con miedo. El hombre oso se sentó con sus nalgas, y después de algunos sonidos de cacha, el sonido de los huesos de las dos personas se hizo eco. Solo sus cuerpos superiores estaban expuestos, y sus cuerpos bajos ya habían sido convertidos en carne mutilada. Salvanos. A esta hora de la noche, este tipo de grito triste resonó especialmente lejos. Las dos personas estaban tan asustadas que sus vejigas explotaron mientras lloraban con miedo. La gente dentro de la mansión se sorprendió y muchas personas sostuvieron un arma y se acercaron. Cuando llegaron a la vecindad, todos fueron golpeados con repentina sorpresa. El Golden Man Beat estaba creando actualmente sonidos de cacha cacha mientras arrancaba las piernas de esos dos para comerlos. Salpicó sangre por todas partes, y huesos blancos fantasmales quedaron expuestos. Fue extremadamente aterrador. Después de ver a estas personas apresurarse, el hombre oso se levantó y palmeó sus grandes garras sangrientas. Luego, con una aleta de sus alas, desapareció directamente en el cielo nocturno. ¡Ah, sálvanos! Los dos gritaron miserablemente. Todos sabían que estas dos personas habían terminado, ya que perdieron ambas piernas. En esta cruel frontera occidental, incluso si pudieran sobrevivir, estaban destinados a vivir en una tragedia extrema. ¿Te sirve bien? Les dije que no hicieran cosas malas todos los días. Venganza, Dios ha crecido algunos ojos. Absolutamente nadie simpatizaba con ellos, ya que era obvio lo desastrosos que se llevaban. Peludo, eres realmente, lo suficientemente malo. Después de que el pequeño vio esta escena, miró a ese Zuyan dorado con asombro. No se imaginó que ordenaría a un hombre oso hacer este tipo de cosas.
No mató a esos dos, pero lo que hizo fue más cruel que matarlos. Airibol agitó su pequeña garra dorada. Lo que significaba era: esto es solo un pequeño asunto, tienes que tratar a las personas malas así. Pequeño hermano mayor, escuché al abuelo decir que las personas sobornadas en la mansión eran solo payasos saltando puentes. Solo las personas de afuera son fuertes, con expertos terriblemente poderosos de alto nivel entre ellos, dijo el niño pálido a un lado. No temas. Tengo una manera de lidiar con ellos. El pequeño apretó los puños con fuerza. Tenía algunas conjeturas, pero no sabía si era el linaje de Shiji u otras personas. Estaba triste y enojado, y decidió librar una guerra aquí. Sin embargo, son realmente difíciles de manejar ya que todavía somos pequeños, dijo el niño tímidamente al lado. Incluso cuando tratas con la bestia feroz más aterradora, no tienes que luchar con tu vida en la línea. Oh, lo olvidé, siempre he luchado con pájaros viciosos y bestias feroces, y me he acostumbrado a decir cosas como esta. El pequeño se rascó la cabeza avergonzado y luego continuó diciendo. Tengo maneras. Ninguno de ellos puede escapar. No importa cuán poderosos sean, mientras vivan en la frontera occidental, enfrentarán calamidades y sufrirán castigos. 1. Pueblo nombró así y amablemente sugirió que permaneciera así. Capítulo 75, Temerario. Dentro de una majestuosa mansión en Rushing Cloud City, un hombre gordo de mediana edad caminaba de un lado a otro. Se llamaba Yumen, y su rostro era inexpresivo mientras símbolos terroríficos circulaban por sus ojos. Era el experto número 1 del clan de la lluvia. Esta vez, aceptó órdenes del anciano del clan para inspeccionar la frontera occidental. Esta área era parte de la propiedad del clan, y había varias minas de minerales metálicos poco comunes, así como varias aves preciosas y bestias extrañas. ¿Ha aparecido la señorita Youyu? Yumen estaba parado sobre un puente arqueado en un jardín, y actualmente estaba mirando hacia un grupo de peces de escamas moradas en el río mientras preguntaba al oficial a su lado. Mientras realizaba la inspección, también tuvo que solicitar un talismán de un emisario del Haven Mending Pavilion por el genio extraordinario de su clan. El clan anciano expresó gran parte de su afecto hacia ese talento, por lo que no quería cometer errores. Cuanto antes pudiera obtener el talismán y partir, mejor. El supervisor fue muy respetuoso y respondió. Nuestro explorador ha estado buscando continuamente, sin embargo, aún no hemos visto regresar a la señorita Xia. Te informaré tan pronto como haya información. Realmente insatisfactorio. El clan Elder me asignó la tarea de encontrar información sobre Shi Feeling, pero no apareció absolutamente nada sobre la situación. Además, necesito encontrar un talismán, pero ni siquiera se puede contactar con la persona. Yumen no estaba contento. Se dio la vuelta y salió del puente arqueado de piedra y entró en un pabellón antes de sentarse. La cara del supervisor se puso pálida y se apresuró a seguirla. Se inclinó, saludó y dijo, «Señor, perdóname». Poco después, el supervisor regresó a un salón del palacio y se sentó en una silla inclinada. Se frotó las sienes y gritó con voz imponente, «Siervos». De repente, un grupo de personas entró rápidamente. Todos estos eran expertos que tenían una fuerza extremadamente poderosa. Han pasado muchos años. Te asigné personas para que buscaran noticias sobre Shi Feeling, pero ustedes, tontos, ni siquiera pudieron encontrar un rastro de él. Basura absoluta. El supervisor rugió como un león enojado, y su temperamento era muy diferente a su comportamiento adulador anterior hace un tiempo. Actualmente estaba actuando increíblemente feroz y poderoso. El grupo de personas de repente sintió una ola de frialdad. Sabían muy bien que este supervisor no solo era cruel, sino que también era un experto con un profundo cultivo. En esta Rushing Cloud City, definitivamente era una figura de nivel superior. La cara del supervisor estaba sombría cuando dijo. Además, todos esos viejos monstruos de esa mansión destartalada murieron. ¿Sigue vivo ese niño? Señor, descubrimos hace mucho tiempo que el niño allí probablemente sea un sustituto. Es imposible para él ser ese Xiao de aquel entonces. Una persona respondió valientemente. Idiota. El supervisor se puso furioso. Golpeó con todas sus fuerzas, destruyendo inmediatamente la mesa de madera frente a él. Además, bajo el aumento de su aura, el piso metálico se sacudió, desintegrándose y hundiendo el piso metálico por un pie. Era posible imaginar cuán aterrador era su cultivo. Incluso si es falso, todavía tenemos que pensar en una forma de matarlo. ¿Qué tipo de clan es el clan de la lluvia?
Son un clan antiguo y glorioso con una historia antigua que es incluso más antigua que Stone Country. Lo que más les importa es el hecho, y dejar que ese pequeño niño viva es simplemente una humillación para ellos. Rugió el supervisor. Las personas a continuación revelaron de inmediato su miedo y no pudieron evitar dar un paso atrás. Ese hombre sombrío encima de ellos aulló y sacudió sus tímpanos hasta que sintieron un dolor extremo. Señor, no se preocupe. Esos viejos monstruos ya han muerto. ¿Quién aún puede protegerlo? Habrá noticias al respecto pronto. El grupo de personas declaró apresuradamente. Les advierto, chicos, no dejen ningún agujero en su plan. De lo contrario, te sacaré los músculos y te quitaré la piel. Si ocurre un accidente, ninguno de ustedes vivirá. Haremos los arreglos adecuados. Podríamos dejar que un insecto venenoso lo muerda hasta la muerte, dejar que una bestia se apresure desde las montañas, asustarlo hasta una muerte lenta o incluso invitar a algunos discípulos feroces. No actuarían contra él, pero podrían, eso es suficiente, solo vete. Solo busco resultados. El supervisor agitó su mano y envió a la gente a hacer sus movimientos. La mansión en mal estado estaba intensamente fría. A medida que el viento soplaba, todo tipo de puertas viejas comenzaron a crujir. Durante la noche, sonaban como el llanto de los fantasmas. Esos pocos ancianos habían fallecido, y en las últimas décadas, no ha habido ningún exilio de criminales aquí como castigo. Este lugar era increíblemente horrible, y carecía de la presencia de humanos. Cuando llegó la noche, ni siquiera los criados se atrevieron a salir y pasear por la mansión. ¿Tu nombre es? El pequeño se rascó la cabeza ya que tenían el mismo nombre. Desde que era joven, todos me llamaban Xiao, dijo el niño suavemente mientras bajaba la cabeza con tristeza. Todos esos ancianos habían muerto, así que ahora se sentía muy solo. ¿Qué tal si usas ese nombre y yo cambiaré el mío? Dijo el pequeño. Este niño recibió tanto dolor amargo en su nombre, por lo que no quiso recuperar el nombre que siempre usaba también. No es necesario, está bien si solo cambio la mía. Este nombre siempre revuelve mis recuerdos. Quiero olvidar todo, dijo el niño al lado. Después de pensar por un largo tiempo, se hizo un nuevo nombre llamado Shi Qingfen. Deseó poder ser tan libre como el viento en el futuro y ser liberado de esta prisión. Los ojos de los dos niños eran muy brillantes. Se miraron y comenzaron a reír. Quiero ver Big Black, dijo el pequeño Qingfen. Tenía un poco de renuencia y reminiscencia en sus ojos, y deseaba irse y ver a su mejor amigo. Durante estos muchos años, estuvo realmente solo ya que no tenía compañeros de juego similares a su edad. Sin amigos, solo ese tigre negro podría hacerlo reír. Él fue muy lamentable. Bueno. Después del amanecer y antes incluso de que se hubieran ido, los sonidos comenzaron a resonar desde la puerta. Una voz resonante se transmitió y dijo, «Hija, ¿dónde estás?» El tío está aquí para llevarte lejos de este maldito lugar y ayudarte a escapar del acoso de estos esclavos. Un hombre de mediana edad entró en la mansión. Tenía una estatura alta con una barba de dragón en la cara y era muy grosero. El pequeño se levantó y se escondió rápidamente con la intención de evitar ser visto. «Ya, es tío Ai». El pequeño Qingfen estaba alegre. El tío Ai era hijo del abuelo Ai, y esta familia siempre lo trataba muy bien. Después de que esos ancianos fallecieron uno tras otro, el abuelo Ai y su hijo lo discutieron juntos, y al final decidieron acoger y criar a este niño lamentable. No sería demasiado bueno que te vayas de repente. Un criado se quedó bloqueado en su camino. No muy bien mi trasero. Si este niño continúa viviendo aquí, definitivamente no viviría más de 3 meses. Esa pierna suya ya está tan lisiada, ¿no lo sabían? Justo cuando ese anciano cayó en una enfermedad terminal, un dragón de inundación raro y venenoso se escapó y se mordió la planta del pie. El tío Ai estaba insatisfecho mientras temblaban sus bigotes de dragón de acero. Tío Ai, iré contigo a ver a Big Black. El pequeño Qingfen corrió hacia él. Actualmente se encontraban en una aldea que normalmente se encargaba de entregar presas, verduras o frutas a la segunda tierra ancestral del clan de piedra. No eran grandes, y solo tenían unos 100 miembros. Oh, una gran voz se transmitió, y un enorme tigre negro apareció en la entrada de la aldea. Era enormemente enorme, con aproximadamente 3 zan de altura y 6 a 7 zan de largo. Rápidamente se apresuró, y detrás de él había 4 pequeños cachorros de tigre que eran todos ingenuamente encantadores mientras todos corrían juntos. Big Black, el pequeño Qingfen se arrojó rápidamente mientras rebosaba de alegría. El pequeño chico miró inexpresivo desde la montaña distante.
Este tigre no era simple, ya que tenía una exuberante cantidad de esencia de sangre y símbolos misteriosos dentro de su cuerpo. Era una bestia feroz. A lo lejos, un joven frío y desapegado vio esto. Maldición, el padre y el hijo de la familia Ai lo acogieron inesperadamente. Este dúo de padre e hijo son expertos poderosos que vivieron aquí en reclusión, y todos los aldeanos de aquí confían en él. En esa noche, las feroces bestias dentro de la montaña comenzaron a rugir. De repente, más de 10 enormes figuras negras se volvieron locas e irrumpieron en el pueblo para masacrar todo el lugar. ¡Ao! Ahí ya, no está bien. Bestias feroces están aquí para quitarnos la vida. Corre rápidamente por tus vidas. Los aldeanos estaban aterrorizados. ¡Pu, pu! Los sonidos de las cuerdas del arco temblando resonaron en la oscuridad. Algunas flechas brillantes con símbolos volaron hacia esas pocas figuras negras enormes. Los aullidos de la bestia se detuvieron de inmediato, y todos cayeron al suelo muertos. Poco después, los aldeanos se calmaron. Abuelo Ai, eres realmente animado a pesar de ser viejo, y de hecho derribaste a esas bestias viciosas como tigres. Los aldeanos le agradecieron sinceramente. El pequeño chico se paró lejos dentro del bosque y asintió. El padre y el hijo de la familia Ai eran expertos poderosos que vivían en reclusión. Eran excepcionalmente hábiles, y eran bastante extraordinarios. Esta cosa vieja puede disparar flechas con símbolos e incluso tiene una habilidad profunda. No debería ser un experto de otro mundo, ¿verdad? A lo lejos, un grupo de personas frunce el ceño al exponer su intención de matar. Durante los días siguientes, de vez en cuando aparecían insectos venenosos y pájaros feroces para rodear el pueblo. Aunque todos fueron asesinados por el padre y el hijo de la familia Ai, los aldeanos aún temblaban de miedo. ¡Qué humanos tan viles! Así que estos nos presionan para que entreguemos al niño. Si realmente lo devuelvo, puedo garantizar que no vivirá por otros 2 meses. El tío Ai estaba furioso. Déjalo ser. Nos quedamos aquí el tiempo suficiente, así que deberíamos cambiar a otro lugar mientras traíamos a este niño con nosotros. Por supuesto, antes de irnos, haré los preparativos para matarlos, dijo con frialdad el abuelo Ai. Durante la noche, cuando más bestias feroces atacaron, 2 figuras comenzaron a moverse. Con velocidades tan rápidas como los espectros, cruzaron el cielo en la distancia. ¡Ah, ah! Grito miserable sonó en sucesión. No solo fueron exterminadas las feroces bestias, incluso hubo personas que murieron. Los expertos que envió el supervisor eran individuos extraordinariamente poderosos que se cultivaron con el texto óseo. De lo contrario, si fueran demasiado comunes, ¿cómo podrían haber estado a cargo de encontrar noticias sobre las huellas de Shifu-Lin? Sin embargo, todavía no era suficiente. Las 20 personas fueron asesinadas sin que nadie escapara. Muy poderoso. El pequeño chico que estaba en el bosque estaba sorprendido. Como creció en las montañas durante toda su vida matando pájaros viciosos y bestias feroces, naturalmente entendió cómo ocultar su propia aura y evitar ser descubierto. Dentro de Rushing Cloud City, después de que el supervisor recibió la noticia, sus ojos se volvieron sombríos. 20 expertos que murieron en una sola noche definitivamente no era algo de lo que una persona común fuera capaz. No me digas que tengo que ir personalmente. Saltó sobre sus piernas y se puso de pie. Lanzó una aura poderosa y agrietó las paredes de toda la habitación. Después del amanecer, Yumen se puso de pie dentro de su majestuosa mansión y paseó por el jardín. Indiferentemente preguntó: «¿Escuché que perdiste algo de mano de obra?» El supervisor inmediatamente se agachó y no se atrevió a mirar directamente mientras decía: «Correcto, inesperadamente había algunos expertos extremadamente poderosos escondidos. Estoy preparado para actuar personalmente y matarlos». Yumen dijo fría e indistintamente: «Expertos, me gusta. He estado criando una bestia viciosa últimamente y necesito la sangre de expertos. Lleva a mi gente contigo y captura a esa pareja de padre e hijo para mí. Sospecho que pueden ser de algún interés». El supervisor se sobresaltó y luego se regocijó. Si los miembros importantes del clan de la lluvia tomaran medidas, ¿quién podría vivir? A pesar de que ese dúo de padre e hijo eran expertos ocultos, todavía encontrarían un final trágico. Sabía que las cosas habían sido desfavorables para Yumen recientemente, y sintió una oleada de ira en su corazón. Estaba a punto de estallar, tal vez incluso creando algunos disturbios terroríficos para la frontera occidental. Dentro de la aldea, el pequeño Kingfen dijo agradecido: «Abuelo Ai, es imposible que me vaya contigo.
Tengo que ir con el hermano mayor, y él me dijo que hay maneras de curar mi pie. Ustedes se van rápidamente, de lo contrario, esas personas malas no se rendirán. Al final, se encontraron dentro del bosque denso y el pequeño Xiao se mostró. Gracias abuelo Ai, tío Ai. Tienes que abandonar este pueblo rápidamente. Pronto habrá un gran avance en la frontera occidental, dijo el pequeño. Eres un niño interesante. Tan pronto como nos conocimos, nos advirtió con este tipo de información. El viejo se echó a reír mientras hablaba. Hija, ¿estás usando palabras aterradoras para asustarnos? Tío Ai preguntó. Es verdad. El pequeño parpadeó sus grandes ojos y dijo cuidadosamente. Sin embargo, no importa lo que dijo, todavía tenía la apariencia de un niño de porcelana bonito y adorable, por lo que no parecía muy confiable. ¿Qué va a pasar? Preguntó el viejo. Todas las personas malas en la frontera occidental serán castigadas severamente. El pequeño apretó los puños con fuerza. Hija, ¿qué vas a hacer? Preguntó el abuelo Ai. El pequeño hombre sacó del bosque los cadáveres de esos expertos asesinados por el padre y el hijo y dijo. Ustedes esperen aquí un poco. Finalmente, agarró esos cadáveres y cargó contra esa mansión destartalada. ¿Qué va a hacer? El dúo de padre e hijo trajo al pequeño Kingfen y lo persiguió confundido. Poco después, sus cuerpos se enfriaron por completo cuando un repentino susto los venció. A lo lejos, las llamas alcanzaron los cielos y un grupo de sirvientes salió corriendo cuando esa mansión se vio envuelta en un mar de llamas. El cuero cabelludo del tío Ai se adormeció y dijo. Esta es la tierra ancestral del clan de piedra. Por lo general, está desolado y no importa si nadie lo cuida, pero ¿quién se atrevería a quemarlo? Esto causará una gran calamidad bajo los cielos. Vámonos rápido, ciertamente habrá reyes que vendrán personalmente pronto. El abuelo Ai tenía un gran dolor de cabeza. Nunca podría haber imaginado que el pequeño se atrevió a hacer esto. Esto fue realmente imprudente. Ah, el hermano mayor se atrevió a hacer esto. El pequeño Kingfen también se sorprendió. El pequeño regresó y con mucha calma dijo. Solo tengo una tierra ancestral, y no es este lugar. Ya no tengo absolutamente ninguna conexión con ese país de piedra. Cuando era joven, le robaron su hueso del Ser Supremo, pero la gente de allí era muy indiferente y persiguió a su familia. En este lugar, su sustituto también experimentó tanta miseria y nadie se preocupó por él. Este tipo de cosas sucedieron una y otra vez, por lo que perdió todo sentido de pertenencia hacia el imperio del clan de piedra. Aunque era de buen corazón, no era débil y se atrevió a hacer cualquier cosa. Vámonos. El cuero cabelludo del abuelo Ai iba a explotar y no se atrevió a quedarse más tiempo. Rápidamente, esas personas desaparecieron. ¿Qué? La tierra ancestral del clan de piedra fue quemada limpia en un mar de fuego. Después de que el supervisor escuchó la noticia, su rostro se puso pálido. Oh, cuando Yumen escuchó la noticia, lanzó un grito estremecedor porque sabía que todo había terminado. Se acercará un desastre gigantesco, y todos aquellos que nacieron dentro del límite occidental o incluso residieron dentro, ya habían terminado. Una vez que se realizó una investigación, sería imposible para cualquiera de ellos escapar. Tonto. Yumen rugió en voz alta y alejó al supervisor profundamente cultivado con una sola mano. Su boca llena de dientes se fue volando y fue teñida con su propia sangre. Señor, no le ordené a nadie que hiciera esto. El supervisor estaba asustado mientras temblaba y, con una pinza, se arrodilló en el suelo. No importa quién lo hizo, atraerá una gran calamidad. Stone Country enviará al menos algunos reyes e investigará a fondo en el camino. Las pequeñas cosas que hiciste antes serán naturalmente descubiertas y eventualmente me vincularán a mí. Yumen estaba enojado cuando las venas se hincharon en su frente y el terror se elevó dentro de su corazón. Los reyes genuinos vendrán personalmente. El supervisor se volvió tonto. Mientras temblaba y se arrodillaba allí, casi se muere de miedo.